Complementando con lo expuesto anteriormente, vamos a aprender cómo valorar bienes inmuebles cuando no son idénticos, ya que en la práctica no existen inversiones iguales. Por ello es necesario identificar el efecto que tienen estas diferencias dentro de los múltiplos de valoración. Para aclarar este tema, utilizaremos como ejemplo la valoración de dos edificios de oficinas, el edificio A y el edificio B. El edificio A se vendió por $200 por pie cuadrado, o lo que es igual por $10 millones, los mismos que reflejan un múltiplo de 10 veces los ingresos operativos netos, o lo que es igual de $1 millón. Ambos edificios tienen 50.000 pies cuadrados de superficie y costos de mantenimiento de $10 por pie cuadrado, logrando un total de $500.000 anuales. Pero ¿por qué si teniendo la misma superficie y los mismos costos de mantenimiento, el alquiler es muy distinto? Esta diferencia radica debido a la localidad de los mismos, ya que el edificio A se encuentra en la parte centro financiera de la ciudad, en cambio el edificio B no. Pero ¿por qué esta diferencia no afecta al ingreso por alquiler en cuanto al riesgo y a la tasa de rendimiento? Esto se debe a que existen factores económicos que afectan de igual forma a ambos edificios, sin importar la ubicación de los mismos. Por lo tanto, nos preguntamos que si es tentador aplicar el mismo múltiplo del edificio a los ingresos netos operativos del edificio B, el cual arrojaría una valoración de $110 por pie cuadrado, o lo que es igual de $5.500.000 por el edificio. ¿Pero es correcta su valoración? A simple vista es correcta, pero en realidad estas diferencias de ubicación tienen un efecto significativo sobre el riesgo de apalancamiento operativo. Es decir, las rentas del edificio B son inferiores a las del edificio A. Por tanto, ésta se enfrenta a una sensibilidad en sus flujos de caja al momento de existir variaciones en los ingresos, ya que posee mayores costos fijos. Para ilustrar de mejor manera el apalancamiento operativo, continuamos con el ejercicio. El edificio B tiene mayor apalancamiento operativo que el edificio A, y como consecuencia esperamos que sus ingresos operativos sean más volátiles ante cambios en los ingresos por el alquiler. Entonces tenemos, al existir una variación negativa o positiva de los ingresos, tanto en el edificio A como en el edificio B, va a haber una misma variación en los ingresos operativos netos del NOI. Observemos. Si el total de los ingresos por el alquiler del edificio A es de $1.500.000, al tener una variación negativa de menos 20%, obtenemos una diferencia de $300.000. Por tanto, los ingresos, cuando existe un decaimiento en el 20%, van a ser de $1.200.000, y si existe un aumento del 20%, van a ser de $1.800.000. Además, podemos observar que el edificio A tiene costos de mantenimiento, que son conocidos como los costos fijos. Estos costos fijos no van a cambiar aunque existan variaciones en los ingresos, sean estas positivas o negativas. Además, tenemos un ingreso operativo neto de $700.000, que corresponde a una variación negativa del 20%, y con una variación positiva del 20% tenemos de $1.300.000. Entonces concluimos que al tener una variación negativa del 20%, vamos a tener un decaimiento en el NOI en el 30%. De igual forma sucede con un aumento en el 20% de los ingresos. Vamos a tener que el NOI va a crecer en un 30%. Este 30% corresponde al total del $1 millón, dándonos así que $1.300.000 corresponden a 130%. De igual forma vemos en el edificio B. Tenemos la variación en los ingresos, una variación negativa de menos 20% y una variación positiva del 20%. Entonces tenemos que el total de ingresos va a ser de $840.000 al existir variaciones negativas, y de $1.286.000 al tener una variación positiva.
Esta diferencia está dada en $210,000, que es del $1,050,000 que valen los ingresos por renta del edificio por la variación en los ingresos. Como vemos, también se tiene costos fijos, que son los mantenimientos, los cuales tampoco van a cambiar al existir variaciones en los ingresos. Por tanto, tenemos que el ingreso operativo neto corresponde a $340,000 cuando existe un decaimiento en los ingresos del 20%, y cuando existe un aumento en el 20%, los ingresos operativos netos son de $760,000. Por tanto, podemos concluir que existe una variación en los ingresos negativa del 20%, por tanto va a existir un decaimiento de 38.18% del NOI. Este valor corresponde al total de los $550,000, dándonos que los $340,000 corresponden al 61.82% de los $550,000. De igual forma, al existir una variación positiva del 20% en los ingresos, el NOI crecerá en un 38.18%, diciéndonos que los $760,000 corresponden al 138.18% de los $550,000. Otra forma de calcular el valor de los edificios es aplicando la siguiente fórmula: el NOI por el múltiplo del NOI. Básicamente, esta consiste en descomponer los múltiplos del NOI tanto por ingresos por alquiler y por costos de mantenimiento, generándonos así la fórmula. El NOI por el múltiplo del NOI es igual a los ingresos por alquiler por el múltiplo de ingresos, menos los costos de mantenimiento por el múltiplo de mantenimiento. De la misma forma, utilizaremos otro método, que son las tasas de capitalización. De igual forma que el caso anterior, vamos a descomponer las tasas de capitalización del NOI tanto para ingresos por alquiler como para costos de mantenimiento, generando la siguiente fórmula. El valor de un edificio está dado entre la relación que existe entre el NOI sobre la tasa de capitalización del NOI, que a su vez es igual el ingreso por alquiler sobre la tasa de capitalización de los ingresos, menos el costo de mantenimiento sobre la tasa de capitalización del mantenimiento. Continuando con el ejemplo, podemos observar que existen unas asunciones. Entre estas tenemos que las tasas de mantenimiento, los ingresos por alquiler del edificio y los ratios de los ingresos sobre gastos del edificio A son los mismos del edificio B. Por tanto, se aplicarán la misma tasa de capitalización. Pero si existe una diferencia entre lo que es su apalancamiento operativo, se va a utilizar el método de descomposición. Continuando con el ejemplo, vamos a asumir que la tasa de capitalización de mantenimiento es del 8%. Necesitamos valorar los costos del edificio B. Por tanto, vamos a utilizar tasas para el edificio A. El valor de los costos del mantenimiento del edificio A es igual a los $500,000 que teníamos como el total de costos de mantenimiento anuales sobre la tasa, que es el 0,08%, generándonos $6,250,000 como costos de mantenimiento del edificio A. Aplicando la misma fórmula para el edificio B, tenemos los $500,000 sobre la misma tasa del edificio A. Vamos a obtener $6,250,000 que nos van a costar los costos de mantenimiento para el edificio B. De igual forma, vamos a utilizar la tasa de capitalización del 9.23% que corresponde a la renta de alquiler del edificio A. Para valorar el edificio B, utilizaremos la tasa de capitalización del edificio A, teniendo que $1,050,000, que son los ingresos que obtiene el edificio B, sobre la tasa de capitalización del 9.23%, tenemos que el valor del edificio es de $11,375,000, pero este valor no es el real, ya que debemos descontar lo que es los costos de mantenimiento del edificio B.
Entonces tenemos que los 11.375.000 dólares menos los 6.250.000 dólares nos da un total de 5.125.000 dólares, lo que en realidad va a valer el edificio B. Como conclusión tenemos que dos inversiones con aspectos similares pueden generar flujos de caja con riesgos y tasas de crecimiento muy diferentes y por tanto deberían venderse a múltiplos distintos. Además tenemos que un apalancamiento operativo se lo debe tener en cuenta al momento de utilizar comparables, con el fin de ajustarlo para reflejar las diferencias.